Tienes tu micrófono apagado, Mara. ¿Listo? Tienes tu micrófono apagado y ya lo puse para compartir de nuevo. Correcto, Iván. Listo. Perfecto, perdón, muchas gracias. Al Podemos ver contrario, la cámara. para nosotros en SOMET es un gusto que podamos compartir con la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica este webinar, que la realidad es que este mes lo dedicamos mucho a la difusión del conocimiento acerca de la trombosis. SOMET, que es una sociedad pues relativamente joven, se ha creado alrededor de unos 9, 10 años y hemos tratado que siempre octubre esté lleno de actividades en donde podamos difundir el conocimiento acerca de la trombosis. Y particularmente la trombosis en los niños, pues es un problema que cada vez está siendo mucho más presente. Eh, yo trabajo, como les mencionaba Daniel, en el Instituto Nacional de Pediatría y cada vez estamos viendo un incremento de este problema de salud pública, incluso ya para la Organización Mundial de la Salud, para incluso está colaborando con la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Y les voy a platicar un poco las actividades que se tienen justamente para tratar de prevenir. La trombosis es la causa número uno de muerte prevenible en el mundo, en el adulto, y la trombosis se ha incrementado realmente exponencialmente de unos 10 años para acá. Eh, yo hace poquito platicaba con alguien que la trombosis, cuando éramos residentes, pues la veíamos muy poco, era raro que nos interconsultaran por una trombosis en el paciente pediátrico, pero bueno, actualmente creo que es un problema que tenemos que empezar a pensar. La tromboprofilaxis existe y yo no me voy a cansar nunca de decir que necesitamos implementar tromboprofilaxis tanto en el paciente adulto como en el paciente pediátrico. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho que esta tarde estén con nosotros y que podamos compartir un poco acerca de los datos que existen ya en el niño, en el paciente pediátrico, y esto en relación al cáncer. Siempre me gusta comenzar a iniciar las charlas diciendo que el sistema de coagulación pues justo es este balance entre no tener hemorragia, pero bueno, tampoco irnos al lado de la trombosis. Como ustedes saben, pues tenemos ciertos factores de la coagulación que nos ayudan a coagular y a no irnos al lado de la hemorragia, pero también en el cuerpo tenemos algunos anticoagulantes naturales, como la proteína CS y la antitrombina 3 que nos ayudan a no irnos del otro lado y caer en una trombosis. Y este balance justo nos permite pues mantener este equilibrio y que en ese sentido hay ciertas situaciones que este equilibrio se pierde. Y el cáncer particularmente es una de esas situaciones porque es un estado inflamatorio en donde se nos puede incrementar muchos ciertos factores como el factor 8 o el fibrinógeno, al ser reactantes de fase aguda, incrementarse en inflamación y el cáncer es per se un momento inflamatorio. Y algunos medicamentos que ya les voy a contar, pues bueno, y que utilizamos regularmente en el paciente oncológico, pues pueden hacer uno que se inflame más ese paciente o que nos disminuya los anticoagulantes naturales y perder este equilibrio y entonces irnos de un lado o del otro, ¿no? El sistema de coagulación realmente es que tradicionalmente, bueno, lo aprendimos como la vía intrínseca, la vía extrínseca, que confluyen en una vía común y demás. La realidad es que no ocurre tan aislado como lo aprendimos en la escuela en ese sentido. Ahora sabemos que las plaquetas se involucran en el proceso de la formación de un coágulo
y que muchas veces las plaquetas en el paciente con cáncer, pues son unas plaquetas mucho más reactivas. Incluso se han descrito, por ejemplo, que pues participan en esta tromboinflamación, porque ya se habla de una parte tromboinflamatoria en el paciente con cáncer. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos este desbalance, pues siempre trato un poco de explicarles a los papás o incluso a los estudiantes que, bueno, cuando tenemos un coágulo diferente, cuando algo de este sistema en donde están involucrados las plaquetas, los factores, el von Willebrand, incluso que también es algo que se incrementa en los momentos inflamatorios, pues de esta pared así muy bonita, en donde los ladrillos están perfectos y demás, que sería un coágulo normal, pues si algo de esto está alterado, pues se nos vuelve una pared inestable o muy dura o en cierto sentido puede ser como un coágulo que se vuelva un trombo, ¿no? Entonces, siempre tenemos algo alterado en ese sentido, en la coagulación para que se forme ese trombo. Este es como habitualmente aprendemos en la escuela cómo estudiar a un paciente con alteraciones de la coagulación. Y así como nosotros pensamos cuando tenemos tiempos prolongados en que nos falta algo, algún factor de la coagulación, también ahora cuando tenemos tiempos cortos, también tenemos que pensar que hay mucho de algo que nos está haciendo que ese paciente esté inflamado y que por tanto esté coagulando más rápido y que sea un factor que pudiera ser como una bandera roja y decir este paciente por alguna razón está coagulando más rápido y tenemos que ver qué es lo que está pasando. Generalmente, como les digo, el factor 8 y el factor y el fibrinógeno son factores que se incrementan durante la inflamación, se consideran reactantes de fase aguda y por tanto pueden hacer que ese paciente empiece a coagular más pronto. También algo que se ha visto mucho que se incrementa durante los estados inflamatorios es el factor de von Willebrand y que también es un factor que se ha estudiado mucho, sobre todo en la parte cardíaca, cardiovascular, pero que está cobrando más importancia en estos estados protrombóticos que puede hacer que el paciente tenga mucho más propensión a una trombosis. Ahora, antiguamente, pues decíamos, bueno, si un paciente tiene trombosis bajo las circunstancias que ustedes quieran, pues seguramente debe de tener algo congénito, debe tener una trombofilia heredada. Ahora es uno de nuestros últimos pensamientos porque realmente tenemos muchos más factores que puedan predisponer a un paciente con trombosis a una trombofilia, ¿no? Pero ciertamente es una de las condiciones que tenemos que tener ahí como un estado que tenemos que estudiar bajo ciertas circunstancias que ya les voy a contar. Pero hay ciertos momentos que son mucho más predisponentes para que un paciente tenga cáncer. Uno de ellos son las edades. Y las edades, específicamente en los menores de 1 año de vida y en los adolescentes, que un adolescente, pues se ha visto que los pacientes arriba de 10 años tienen un factor incrementado de desarrollar una trombosis. Ahora, necesitamos siempre como un factor desencadenante. En este caso, pues el momento inflamatorio que un paciente con cáncer vive es el momento idóneo en donde se forma esta sopa perfecta para que se forme un trombo. Si a esto vamos agregando factores de riesgo, como es las infecciones, el uso de catéteres, que hoy por hoy es el factor número uno que puede predisponer a un paciente a que tenga una trombosis, vamos agregando factores de riesgo para que ese paciente pueda tener una trombosis, ¿no? El cáncer per se, pues es nuestro momento inflamatorio primordial para que ese paciente pueda desarrollar eh, una trombosis, ¿no? Y siempre digo esto un poco afortunadamente estamos avanzando mucho en el mundo de la pediatría, en el pronóstico que podemos darle a los pacientes, pero para ello hemos necesitado hacer algunas cosas. Necesitamos invadirlos más con catéteres, con medicamentos que también pueden, pues, desafortunadamente inflamar. Eh, Algunos factores también desencadenantes pueden ser la deshidratación, que también es algo que a veces no pensamos, pero es un momento importante.
Otras situaciones pueden ser los medicamentos y en este sentido, bueno, la quimioterapia altera ciertas cosas que ahora les voy a comentar. Pero bueno, las infecciones, que también es un factor importante que se ha relacionado al desarrollo de una trombosis, sobre todo por gram negativos, y cualquier causa inflamatoria, cardiovascular, los pacientes con diabetes, los pacientes con los que sobre todo son nefrópatas, con enfermedad inflamatoria intestinal, cualquier enfermedad inflamatoria, pues nos da ese componente per se como riesgo para que se desarrolle una trombosis, ¿no? Este artículo no es tan viejito, pero la realidad es que tenemos un camino todavía menos andado que en el paciente adulto, en donde ya tienen escalas para el paciente con cáncer, como es Corana, y que uno puede darle cierto puntaje al paciente con cáncer, y que incluso sabemos que hay pacientes que desarrollan hasta un año previo una trombosis y que el cáncer se puede manifestar un año posterior en el adulto. No llevamos todo ese camino andado como en el paciente adulto, pero estamos ya teniendo datos que nos sugieren que algunos tumores, ciertos tumores son mucho más propensos o ciertas neoplasias son mucho más propensas a tener una trombosis, ¿no? Entonces, eso es importante, aunque todavía seguimos caminando este, este andar en el mundo de la trombosis y en el cáncer en los niños. Pues desafortunadamente todavía no tenemos tanta información, no tenemos escalas, pero creo que es importante que sepamos los factores de riesgo, los tipos de cáncer que pueden ser más propensos a desarrollar una trombosis, ¿no? Este artículo a mí me gusta muchísimo, es de un hematólogo que es israelí, que es el doctor Asaf. Él pues se ha dedicado mucho exclusivamente a platicar de trombosis y cáncer en el niño. ¿No? Y lo que nos cuenta un poco en este artículo que les dejo la cita para que puedan revisarlo, es que él ha encontrado que, bueno, hasta el 20% de los pacientes con cáncer pudieran tener una trombosis venosa profunda, ¿no? Y que hay ciertos, bueno, y que el cáncer per se y que esto se agregue un momento tromboembólico, pues nos incrementa la morbimortalidad. La morbimortalidad relacionada a la trombosis es cerca del 30% en un paciente que tiene cáncer. Y a veces es mucho más complejo tratar las secuelas que la misma trombosis. Y bueno, el 30% de ellos pudiera tener una mortalidad, entonces no es un porcentaje bajo, es un porcentaje que nos tiene que poner pues siempre esas banderas rojas para poder pensar y poder tener ese pensamiento de que mi paciente con cáncer pues pueda desarrollar una trombosis, ¿no? Los factores de riesgo que están relacionados a la trombosis, pues bueno, son la hipercoagulabilidad que por sí tenemos por ese estado inflamatorio, que la quimioterapia, y no solamente hablando de ciertas quimioterapias que ya tenemos muy identificadas que desarrollan trombosis. Hay quimioterapias que a veces pues no pensamos que pudieran relacionarse con trombosis, pero sí tenemos un riesgo. Y sobre todo la presencia de catéteres venosos centrales, que ahora les voy a enseñar un estudio chino que me gustó mucho, y que tenemos un riesgo específico de aquellos pacientes que tienen un catéter venoso central y que tienen cáncer, ¿no? La droga de elección en pediatría, no solamente en el paciente con cáncer, sigue siendo hasta ahora la heparina de bajo peso molecular, porque sabemos que si aplicamos una dosis estándar en ese paciente, sabemos que tenemos a ese paciente con buenos niveles plasmáticos de heparina. Siempre se recomienda en un paciente, sobre todo pediátrico, monitorizar los niveles de factor anti-10 activado, que es la manera en cómo nosotros solicitamos los niveles plasmáticos de heparina, que sería el nombre adecuado. Pero afortunadamente también ya tenemos experiencia con los anticoagulantes orales directos en el niño. Ahora, al final de la charla, les voy a dejar algunos como tips, porque realmente es que hay muchos estudios aún corriendo en el mundo, pero que seguramente en el futuro vamos a tener mucha más información y podremos echar mano de ellos, ¿no? Em,
datos así objetivos y duros, bueno, nos dicen que un paciente con cáncer, eh, ¿cuál sería su probabilidad de tener una trombosis venosa profunda? Y bueno, nos dicen que seguramente un niño con cáncer pudiera tener 1,5 veces por cada 1.000 personas el desarrollar una trombosis. eh, y que hasta el 30% de ellos pudiera desarrollar una trombosis. Por eso es que les digo que son banderas que nos tienen que hacer reflexionar que la trombosis existe en el paciente con cáncer y que muchas veces pudiera ser una trombosis que clínicamente no nos dé síntomas, pero a las trombosis incidentales, que así se les llama la trombosis que yo de repente descubro porque hice un estudio de imagen, o por cualquier circunstancia diagnostiqué, también tienen un riesgo de extensión y que también las trombosis incidentales tenemos que tratarlas. Ahora, sabemos que nuestro número uno que desarrolla trombosis en cuanto al cáncer es la leucemia linfoblástica aguda y que de ellas las leucemias de células T son las que más riesgo tienen, las que tienen carga tumoral alta, los que son varones y los que tienen eh, sobre todo uso de líneas, pues son los que van juntando estos factores. También la edad se ha relacionado. El paciente con leucemia, varón que tiene carga, que es más de 12 años y que es de células T, es el paciente que se ha visto que tiene más riesgo de desarrollo de una trombosis, seguido del paciente con linfoma. Hay series en algunos reportes en donde el linfoma pudiera superar en un poco el porcentaje a la leucemia, pero a nivel mundial, hasta ahora, pues sabemos que la leucemia per se es el cáncer número uno que puede trombosarse. Y bueno, la leucemia pues es el cáncer número uno pediátrico. Em, y que algunos, bueno, como les digo, la sintomatología pues se puede presentar hasta en el 15% de los pacientes, pero en el restante pues puede ser solo una trombosis incidental. Por eso es que ciertamente tenemos que empezar a sospecharla para poder diagnosticarla, ¿no? Otros factores de riesgo y que ya nos llevan un poco más hacia los tumores sólidos, pues son estos efectos de masa que pudiera tener un cáncer sólido sobre algunos vasos sanguíneos y por efecto, por compresión, hacer estasis venosa y que se desarrolle una trombosis. Hay ciertos tipos de tumores sólidos que sabemos que les gusta incrementar ese riesgo, ¿no? El linfoma de Hodgkin se ha visto en un estudio que se reportó que hasta el 90% de los pacientes que tienen masa mediastinal tienen un riesgo incrementado de desarrollar una trombosis. Y algunos otros pacientes que también tienen un riesgo incrementado son los sarcomas. Estos pacientes pueden desarrollarlo hasta en el 16% de los pacientes y sobre todo los que son adolescentes, ¿no? Y esto aunado se incrementa el riesgo si el paciente tiene una metástasis. Entonces, ¿por qué esto? Porque pues nos habla un poco del estado inflamatorio que está viviendo el paciente y que se incrementa por eso el riesgo de trombosis. Y esto, bueno, pues se van agregando factores. Si yo aparte tengo a ese paciente con un catéter, lo tengo infectado, lo tengo inmóvil en el hospital. Un factor de riesgo que se considera ya muy estudiado y muy establecido es aquel paciente que está hospitalizado más de 3 días, se va incrementando el 3% cada día que está hospitalizado el riesgo de trombosis. Entonces, no es un riesgo bajo, ¿no? Ahora, este estado hipercoagulable del que yo les hablaba, de esta inflamación que nos da, es porque muchos tumores en su superficie celular tienen mucho factor tisular y el factor tisular es como ese pegamento eh, que hace que empiecen a pegarse las plaquetas, es el que empieza a llamar a las plaquetas. Entonces, el tener mucho factor tisular nos hace que se empiece a activar esto o que tengamos ese estado hipercoagulable. Eh, los pacientes, por ejemplo, que tienen un componente monocítico per se, los monocitos en su superficie tienen mucho factor tisular. Entonces sabemos que algunas leucemias que tienen un componente monocítico pues podrían tener una parte inflamatoria y mucho más factor tisular y por ende un estado hipercoagulable mayor. También se ha descrito
que tenemos una regulación hacia la baja del factor de necrosis tumoral. Y otra parte importante es que tenemos disminución de proteína C y de la trombomodulina que pues participan en la fibrinolisis. Entonces, al tener esta parte disminuida, pues podemos favorecer el que se nos forme un trombo. ¿Qué sabemos de de los tumores sólidos? El neuroblastoma uno de los tumores que sabemos que pudiera expresar más factor tisular y con eso crear una trombosis en ese sentido, pues renal. Y siempre me gusta mencionar que no solamente hay que sospecharlo cuando tenemos inflamación o cuando tenemos la masa palpable, el paciente con hematuria siempre necesitamos hacer un estudio de imagen para ver que ese paciente no tenga una trombosis, porque su manifestación puede ser hematuria, porque ese trombo se puede empezar a desfibrinar y nuestra manifestación ser hematuria. Y a veces, muchas veces me dicen, pero ¿cómo voy a anticoagular a alguien que está sangrando? Pues es que el coágulo es el que se está desfibrinando y si yo no lo anticoagulo, esa trombosis se va a extender. Entonces, todos los pacientes que ustedes tengan con tumor de Wilms neuroblastoma y tengan hematuria, hay que solicitar un estudio de imagen para descartar una trombosis. ¿Ok? También se ha descrito que todos los pacientes con leucemia linfoblástica aguda pues tienen elevación de ciertos factores de coagulación. Como les decía, el factor 8 y el von Willebrand son factores que pues, se consideran reactantes de fase aguda y por tanto, al tener este estado inflamatorio, pues se incrementan. Y el factor 8 y el von Willebrand pues pueden hacernos este estado hipercoagulable y hacer que este paciente sea mucho más propenso a desarrollar una trombosis. Pero también el factor 9 se ha relacionado a que lo tengamos incrementado en las leucemias linfoblásticas agudas y que podríamos tener disminuida la proteína C, que es naturalmente un anticoagulante natural. Entonces, esto es crear ese desbalance del cual yo les hablaba al principio y por tanto favorecer el que se nos forme una trombosis. Algo importante y que a veces es un poco controvertido es el trombo tumoral, ¿no? Cuando tenemos esa invasión de un cáncer hacia un vaso, esto está muy descrito en los tumores de Wilms, en los hepatoblastomas o en los neuroblastomas, que pueden hacer invasiones hacia vasos sanguíneos o formarnos un trombo tumoral. Hay personas que me dicen, pero bueno, pues ese trombo es de células neoplásicas, ¿por qué le vas a poner pues un anticoagulante? Porque ciertamente es pensar un poco que así como cuando tenemos un cuerpo extraño, tenemos un catéter o tenemos algo que está ocupando esa luz, como por ejemplo una vegetación, así al tener una invasión neoplásica en un vaso sanguíneo, pues no es que solamente sean células neoplásicas, como ustedes ven, esas células neoplásicas que pueden expresar mucho más factor tisular, pues pueden hacer que llamen plaquetas, factores, y que ese trombo se extienda y se vuelva un trombo de solamente ser trombo tumoral hacia un trombo de fibrina. Entonces, ciertamente un trombo tumoral necesitamos tratarlo también como una trombosis con dosis plenas de anticoagulación. Y esto, bueno, es un poco la experiencia que se ha generado en ciertos centros de tercer nivel en Canadá o en Estados Unidos, que así es como se trata realmente un trombo tumoral, como si fuera una trombosis. Ese trombo puede ir disminuyendo una vez que se inicie la quimioterapia, pero bueno, nosotros ya tenemos protegido al paciente de que esa trombosis se extienda. Siempre es importante pensar que el anticoagulante no va a quitar, no va a digerir ese trombo, no es un trombolítico, es un medicamento que nos va a frenar el que se siga formando fibrina. Entonces, por lo tanto, pues ese trombo no se va a extender, ¿no? Por eso es importante pensar que los trombos tumorales también tenemos que tratarlos. Em, y ciertamente, bueno, si este paciente, aparte de la quimioterapia, tuvo cirugía, tuvo radioterapia, que también inflama localmente, pues son pacientes que pueden tener un estado inflamatorio agregado, ¿no?
Mucho se ha comentado que el tumor de Wilms es uno de los tumores sólidos que más comúnmente invade los vasos sanguíneos, los vasos renales. Por eso es que siempre es bien importante al tener un trombo, un paciente con Wilms y que está teniendo, por ejemplo, hematuria, tenemos que ir a ver esa imagen para descartar que no tenga una trombosis, ¿no? Que esa trombosis pudiera extenderse desde renal hasta vena cava. Incluso, y ciertamente aquí como lo describen, que puede extenderse hasta aurícula, hemos visto pacientes que tienen un trombo y que ocupa prácticamente toda la aurícula, ¿no? Entonces son pacientes que pues tenemos que empezar a cuidar desde que tenemos ese diagnóstico, ¿no? Ahora, la quimioterapia y los catéteres pues son un factor de riesgo, porque no solamente es el momento inflamatorio que te da el cáncer per se, la quimioterapia también desencadena otro momento inflamatorio y el que pongamos catéteres venoso central pues nos da otro factor de riesgo, ¿no? Em, Ya sabemos también, tenemos información de qué catéteres pudieran ocasionarnos más trombosis. Eh, También se ha comentado que, por ejemplo, la inserción angiográfica de un catéter venoso central pudiera, cuando lo comparamos con un tonelizado, pues incrementar el riesgo de tener una trombosis. También sabemos ahora que tenemos menos riesgo de tener una trombosis si lo ponemos en extremidades superiores, así lo ponemos en extremidades inferiores. Es mucho más frecuente tener una trombosis, sobre todo en femoral, que en vasos de extremidades superiores. Por eso es que al crear estas estrategias y saber en dónde se nos va a trombosar más un paciente, pues podemos decir, bueno, si tengo un paciente con leucemia, por ejemplo, que es el momento idóneo, la inducción en que todo le pasa al paciente, se infecta, se trombosa, crear ciertas estrategias. Tal vez la inducción no es el mejor momento para introducir un catéter femoral, ¿no? Si pasamos la inducción y podemos ponerlo en consolidación o en mantenimiento ese catéter, pues bueno, el momento inflamatorio es diferente de ese paciente y si lo ponemos en extremidades superiores, pues nos va a disminuir el riesgo, ¿no? Si ponemos un tunelizado, nos va a disminuir el riesgo. Entonces, por eso es importante que conozcamos todos estos datos para que podamos crear estrategias al tratar y al sugerir el poner nuestro factor de riesgo mayor, que es un catéter, ¿no? La quimioterapia también per se, pues, incrementa este factor de riesgo de tener una trombosis. ¿Por qué? Porque pudiera, en este momento inflamatorio, activar plaquetas y los monocitos, que les digo que son muy ricos en factor tisular, y el factor tisular siempre piensen que es como ese pegamento que va a hacer que se peguen más plaquetas. En nuestro modelo siempre pensamos que la asparaginasa probablemente es nuestro mayor temor que esa quimioterapia se relaciona a trombosis. Pero no solo la asparaginasa, también tenemos y sabemos que hay otras quimioterapias como los esteroides que también nos pueden causar inflamación, pues nos va incrementando el riesgo trombótico. Y las paraginasas sabemos que, bueno, disminuye ciertos anticoagulantes naturales como C, sobre todo, por eso es que es la quimioterapia como reina que se ha relacionado a la formación de un trombo. Pero tenemos otras como el uso de esteroides, también los antracíclicos se han descrito que pudieran incrementar el riesgo trombótico, el etopósido, el cisplatino. El poner quimioterapia intratecal también nos da un riesgo de poder tener una trombosis en sistema nervioso central. Entonces, no solamente es la asparaginasa, es el momento inflamatorio que estamos tratando, pues nos da un riesgo incrementado de que se pudiera desarrollar una trombosis. Ahora, la trombofilia que yo les decía, bueno, es uno de los últimos apartados que tenemos para estudiar a un paciente
El que ha cobrado mucho más importancia de unos 5 años para acá es el factor 5 de Leiden, que es un factor 5 diferente, mutado en un aminoácido, y que lo que hace esta mutación es que desafortunadamente no se clive, no se corte ese proceso de que se forme el coágulo, entonces no tenemos una fibrinólisis adecuada. Eso es lo que hace el factor 5 de Leiden, que hace que esa fibrinólisis no funcione del todo y nuestro trombo pues no se digiera adecuadamente. Pero también tenemos otras deficiencias congénitas como la deficiencia de proteína C, proteína S, la homocisteinemia, que está relacionada a la mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa, y la de la protamina 20-210, que también nos pueden dar un riesgo incrementado el que se forme una trombosis. El tener un factor 8 elevado de más de 150% de actividad es un riesgo que nos da también protrombótico. Entonces, muchas veces por eso también medimos el 8 para saber qué tan inflamado está ese paciente y qué tanto riesgo más tenemos con ese paciente. Lo que se sugiere actualmente para solicitar trombofilia en un paciente con cáncer y trombosis es en aquel paciente que desarrolló una trombosis poco habitual, o sea, en un sitio que no está descrito, por ejemplo, una trombosis en retina, una trombosis mesentérica, una trombosis muy extensa o una trombosis de repetición. Ya tratamos ese paciente y volvió a tener trombosis, esa es una indicación, o tiene una historia familiar fuerte de trombosis, esa es una indicación de estudiar a ese paciente para trombofilia. Siempre es importante que ustedes sepan que el momento agudo, el momento en el que se desarrolla un trombo, no es el momento idóneo para estudiar al paciente a nadie, ¿no? Siempre necesitamos que ese paciente vuelva a un estado basal, por ejemplo, si está con un cáncer activo que está en remisión, para poder estudiar ese paciente, porque podríamos tener resultados falsos y que nos confundan más que nos apoyen en el diagnóstico de una trombofilia, porque al nosotros diagnosticar que tenemos deficiencia de C, de S o tenemos un factor 5 de Leiden y tiene una recurrencia de una trombosis, tenemos que catalogar ese paciente en una anticoagulación indefinida. Entonces, el ya decir, este paciente tiene esta deficiencia y necesito tratarlo indefinidamente, pues siempre es un poco lo que siempre me decían uno de mis maestros es poner a ese paciente siempre pues bajo riesgo, porque tenemos que anticoagularlo. No decimos para siempre, porque a lo mejor mañana sale un medicamento que nos ayuda a no decir para siempre, pero tiene una anticoagulación indefinida, entonces siempre es un riesgo tener a un paciente con un anticoagulante, entonces siempre tenemos que ofrecer un mayor beneficio cuando nosotros estamos anticoagulando a un paciente, ¿no? Porque ciertamente si uno no identifica una trombosis a tiempo, tenemos el riesgo de recurrencia o si no lo tratamos en los primeros 7 días, de que ese trombo se extienda hasta en el 30% de los pacientes. Y como pudiera extenderse, si es en una trombosis, por ejemplo, femoral, podría extenderse ese trombo hacia vasos hacia arriba, podríamos tener una tromboembolia pulmonar y que el paciente fallezca. Entonces, el riesgo siempre existe, por eso hay que pensarlo, diagnosticarlo prontamente y tratarlo adecuadamente, ¿no? La trombosis arterial, por ejemplo, que también, y es mucho más grave tener una trombosis arterial porque siempre tenemos una secuela mucho más importante, podemos poner en peligro una extremidad o si es en sistema nervioso central, tener una manifestación en ese sentido de hemiplegia o hemiparesia, pues siempre una trombosis arterial siempre es una urgencia. Y la terapia intratecal se ha reportado que pudiéramos tener un riesgo incrementado de desarrollar una trombosis a nivel del sistema nervioso central y que, bueno, sí se ha relacionado sobre todo con la administración de citarabina. Por eso que es importante que se los comento, aunque fueron en esta serie de pacientes, fueron poquitos pacientes, pues sí tenemos un riesgo de que
se pudiera presentar una trombosis arterial y tenemos que pensarlo tal cual. Otro riesgo importante es este riesgo que nos dan los antracíclicos y que nos pudieran dar una cardiotoxicidad, eh, y que se ha relacionado también con, con eventos cardioembólicos. Entonces, como ven, son muchas, como un bombardeo de diferentes partes del por qué podemos tener una trombosis en el paciente con cáncer. La quimioterapia, las líneas arteriales, el tener cáncer, el tipo de quimioterapia que estamos usando. Entonces, son muchos momentos que están ayudando a que ese paciente se trombose. Ahora solo quería yo mencionarles un poco de la toxicidad que está relacionada en ese sentido a la trombosis en la leucemia linfoblástica aguda, que es la piedra angular o la diferencia entre que un niño pueda curarse o no pueda curarse, hablando de leucemia. La asparaginasa, pues per se se asocia a una disminución de anticoagulantes naturales y por tanto, este es nuestro riesgo de que pudiéramos tener eh, una asociación con trombosis, pero también nos disminuye algunas cosas como el fibrinógeno, que es una de las primeras cosas que nos ayudan a coagular y que cuando tenemos fibrinógeno bajo, pues podemos tener un riesgo hemorrágico. Sin embargo, también es importante señalar que ya existen recomendaciones acerca del uso de una suplementación de fibrinógeno en el momento en que estamos poniendo asparaginasa. Si el paciente no tiene manifestaciones, el paciente no tenemos que darle fibrinógeno. ¿Por qué? Porque sabemos que en 3, 4 días ese fibrinógeno va a empezar a subir. Y si nosotros lo administramos profilácticamente, pues le estamos incrementando ese riesgo de trombosis. Entonces, yo siempre soy muy enfática en decir, nosotros no tratamos cifras, nosotros tratamos pacientes. Entonces, si el paciente no tiene manifestaciones hemorrágicas, no tenemos que darle ese riesgo incrementado. Al disminuir los anticoagulantes naturales, pues tenemos ese riesgo de que se nos forme un trombo, ¿no? Eh, Se ha reportado este riesgo entre el 2 y el 7% relacionado al uso de asparaginasa, con un promedio de 5%. La realidad es que, bueno, sí tenemos ese riesgo con cualquier asparaginasa que ustedes quieran, la pegilada, la delwinia, tenemos realmente ese riesgo reportado. Y se ha relacionado mucho con eventos en sistema nervioso central. Casi la mitad de los niños que tienen una trombosis relacionada a asparagina pues es de sistema nervioso central. Entonces, siempre tenemos que pensar que un niño que estamos sometiendo a asparagina, pues tiene ese riesgo, pero el beneficio en ese sentido es mayor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una trombosis relacionada a asparaginasa? ¿Ya no le puedo dar nunca más asparaginasa? Pues no. Tratamos esa trombosis como habitualmente lo hacemos 3 a 6 meses. Una vez que hemos tratado esa trombosis, cuando yo vuelvo a exponer al paciente con asparaginasa, tengo que ponerle un tratamiento preventivo, que es algo que se ha recomendado de unos años para acá, para ofrecer el beneficio de poner asparaginas en el paciente, no quitarle ese beneficio, pero necesito protegerlo porque ya ha estado expuesto, ya ha relacionado una trombosis y ese paciente tiene mayor riesgo de retrombosarse hasta un 30%. Entonces, lo que se sugiere es dar de manera profiláctica un anticoagulante mientras yo estoy usando asparaginasa y lo que algunos grupos en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, lo que se recomienda es protegerlo un mes más después de que termino de usar asparagina. Em, y bueno, quise hacer como un apartado específico con leucemia porque ciertamente leucemia es la neoplasia hematológica número 1 que se relaciona con trombosis, que ciertamente nuestro porcentaje sintomático es bajito, hasta el 5%, pero todo ese otro porcentaje seguramente es porque no lo estamos sospechando, porque a veces no lo pensamos, o porque es una trombosis incidental, que así se le llama cuando no tenemos una manifestación y lo encontramos por alguna razón.
porque usamos muchos medicamentos que se han relacionado a trombosis. La asparagina es la número uno de ellos, pero usamos esteroides, usamos citarabina, y administramos intratecales, entonces antracíclicos. Entonces, la leucemia pues tiene muchas, muchas flechas de donde poderse trombosar ese niño. Entonces, es una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. La leucemia entre linfoblástica T es una de las que más riesgo tienen varones mayores de 7 10 años con cargas altas. Son los que más se han relacionado con que se pueda tener eh, una trombosis. Este artículo me pareció muy interesante eh, porque nos habla un poco de cuando ya pusimos un catéter y cuando los cirujanos nos ayudan a poner algún trombolítico para esa disfunción que estamos teniendo en un catéter. Y lo que nos dice este artículo es un poco, si ese niño o ese paciente ha necesitado más de 2 veces el uso de un trombolítico, porque ese catéter está disfuncional, es ese paciente que tiene más riesgo de trombosis que aquel que no necesitó el administrar un trombolítico para que volviera a funcionar el catéter. Entonces, me parece que tenemos que poner especial atención en esos catéteres que están disfuncionales y que necesitamos poner un trombolítico para que vuelva a funcionar. Son esos catéteres que tienden a trombosarse. Entonces, me parece importante que pongamos una bandera roja en ese sentido. Y este es el artículo que les cuento un poco que es chino, que recabó más de 500 pacientes y que nos da información acerca de esos pacientes que tienen un puerto y qué factores de riesgo podríamos tener, aunado al que ya usemos un trombolítico o disfuncione ese catéter. Me pareció muy interesante el que ellos pusieran algunos factores que a lo mejor no estamos poniendo tanta atención o que no habíamos puesto en la mesa. El que el paciente tenga una cifra de plaquetas alta, el que el paciente tenga una PCR positiva o la distancia entre el catéter y la punta del catéter y la clavícula también les dieron un peso específico. Ahí lo que dicen es que, bueno, no tenemos que dejar los puertos o las líneas tan lejanas. Esto tal vez tendríamos que platicar un poco con nuestro cirujano oncólogo para ver una estrategia en que estos catéteres no queden tan largos, porque, bueno, eso crea flujos turbulentos y que en este estudio chino, pues sí vieron un factor de riesgo para que se nos forme un trombo. Entonces, este artículo no es tan viejito, es del año pasado y juntó a muchos pacientes. Y me parece importante que pongamos estos factores que a veces no poníamos tanta atención, o al menos no se habían mencionado en algunos otros artículos, y que podríamos poner en la mesa como para vigilar esos pacientes. El tratamiento ahora, realmente es que no tenemos unas guías, como les digo, así tan fuertes como en el paciente adulto. Siempre nos habíamos basado un poco en las guías CHEST, que son de la Sociedad Americana del Corazón, que en el 2012 publicó su suplemento pediátrico. De allá para acá, realmente es que no ha tenido como una nueva actualización, pero a partir de estas guías de CHEST empezamos a tener pues información y a que se generaran grupos de expertos en donde dieran estas recomendaciones y cada vez tenemos más recomendaciones acerca de qué debemos hacer en los niños, de que también la tromboprofilaxis en los niños es posible, que ciertamente tenemos algunos riesgos específicos en el paciente con cáncer de tener hemorragia, como es la cifra plaquetaria, como es el fibrinógeno, como es la disfunción renal, pero ciertamente si cuidamos esas situaciones, pues la tromboprofilaxis y el riesgo hemorrágico es menos del 4%. Por eso es que se está haciendo mucho más énfasis en que podamos prevenir una trombosis en un paciente que tiene todo el escenario perfecto para que se ponga o para que se desarrolle
una trombosis. Lo que se recomienda actualmente es que tratemos una trombosis al menos por 3 meses. Esto lo podemos extender hasta 6 meses cuando tenemos una causa pues relacionada, si tenemos una trombosis asociada a catéter, si tenemos una trombosis asociada a asparaginasa. Lo que se sugiere es que la tratemos entre 3 a 6 meses. Siempre hay que poner especial atención cuando ese paciente va a ser sometido a una cirugía o a una punción lumbar o un aspirado de médula, porque tenemos un paciente anticoagulado, ¿no? Y si nosotros tomamos tiempos de coagulación, los tiempos pueden estar normales. Las heparinas de bajo peso molecular pudiera ser que no nos alteren los tiempos de coagulación. Por eso es el especial énfasis que tenemos que poner atención en un paciente que está recibiendo un tratamiento anticoagulante, que cuando vaya a tener estos procedimientos, pues suspendamos de 12 a 24 horas la anticoagulación y podríamos reiniciarla igual 12 a 24 horas después, de acuerdo al procedimiento que llevó ese paciente, ¿no? Es importante también recordar que las heparinas de bajo peso molecular se metabolizan por el riñón. Entonces, si tenemos disfunción renal, pues bueno, tenemos que tener cierto cuidado con esos pacientes. Si tenemos trombocitopenia, nuestra cifra de seguridad son 50,000 para iniciar un tratamiento anticoagulante. Cada vez esa cifra se va haciendo un poco menor, porque ahora sabemos que coagulamos con menos plaquetas, pero hasta ahora nuestra cifra de seguridad son 50,000 plaquetas. En algunas situaciones, por ejemplo, en M3, por ejemplo, podríamos disminuir la cifra hasta 30,000, pero para escenarios en general son 50,000. Eh, entonces, algo que también, aparte de los tiempos cortos, es el dímero D, que ahora les voy a platicar un poco del dímero D, que no todo es el dímero D. Pero quisiera cerrar esta parte del tratamiento, que bueno, necesitamos reconocer adecuadamente una trombosis, tratarla a tiempo. Si nosotros la tratamos a tiempo, antes de los 7 días con una dosis adecuada, nuestro riesgo de extensión disminuye considerablemente. Si no podemos poner anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, bueno, siempre existe la heparina no fraccionada, pues que tiene ciertas particularidades, que necesitamos cambiarla cada 4 horas por su vida media, que ciertamente el TTPA nos ayuda en la monitorización de ella, pero no siempre traduce un nivel de parinemia adecuado en plasma. Por eso es que, bueno, siempre creo que tenemos que tener niveles plasmáticos de heparina, que sería lo indicado. Si tenemos una trombosis que esté poniendo en ese sentido una extremidad cerebral, falla cardíaca, por ejemplo, en el caso de que tengamos una tromboembolia pulmonar, tenemos que plantearnos si ese paciente necesita un trombolítico, eh, porque, bueno, eso evita las complicaciones que a veces, pues, incluso las complicaciones son mortales. Y hablando de la morbimortalidad, que puede ser el síndrome postrombótico, que es un síndrome que se desarrolla después de una trombosis, pues a veces es mucho más complicado tratar ese síndrome postrombótico que la misma trombosis, ¿no? Ahora, de los DOACs, que son los anticoagulantes orales directos, ya existe información. Tenemos, por ejemplo, dosis bien establecidas de dabigatran para tromboprofilaxis secundaria, ya dosis ponderales de rivaroxaban, que se había planteado que, bueno, pues nos iba a traer muchos beneficios, porque en el adulto se indica una vez al día. Bueno, los primeros 15 días son 2 veces al día y después se cambia una vez al día. En el niño no fue tan fácil por la farmacocinética del medicamento, hay que darla 3 veces al día de acuerdo a las dosis ponderales, ya podemos utilizarla. Y el apixaban también, aunque todavía se están adecuando las dosis ponderales, pues ya hay un estudio importante en niños con leucemia linfoblástica aguda, que es el Prevavix, que era específicamente en niños con leucemia linfoblástica aguda en inducción que tenían catéter, y se aleatorizaba hacia recibir apixaban y no recibir. La realidad es que este estudio pues no nos dio mucha luz, porque no hubo diferencia entre dar
una profilaxis con apixaban en inducción en un paciente con catéter con leucemia. Por eso es que hasta ahora no es una recomendación fuerte a todos los pacientes con leucemia con catéter en inducción, darles tromboprofilaxis. No, pero si tienes ese niño en inducción con catéter infectado en la terapia, pues ese paciente sí debe de recibir tromboprofilaxis. Este, este cuadrito yo siempre les recomiendo que lo tengan. Este artículo específicamente fue diseñado para las enfermeras, que en Estados Unidos es algo que va mucho de la mano, las nurse practitioner, que ayudan mucho en el cuidado del paciente en general, no solo oncológico. Es una checklist que ustedes ven, nosotros podemos ir tachando los factores de riesgo que pudiera tener ese paciente y que esta checklist la podemos utilizar en nuestros pacientes con cáncer y ver, bueno, qué riesgo pudiera tener ese paciente de trombosarse, ¿no? Entonces, es un artículo que yo le sugiero, está súper bonito, es muy, muy educativo y que a mí la verdad es que me gustó mucho cuando lo leí. Y ya por último, quería yo mencionar un poco del dímero D porque es un marcador que ciertamente nos piden y nos solicitan y que, bueno, un dímero D, este artículo que se llama El bueno, el malo y el feo, que es uno de los artículos que más me gusta de dímero D, porque nos menciona justamente eso, que el dímero D pues nos ayuda, pero muchas veces nos deja muchas dudas, ¿no? El dímero D, que finalmente nos traduce que se formó fibrina y que esa fibrina se cortó. El medirlo, pues tiene sus particularidades porque hay ciertas variaciones. El dímero también, el dímero D también es un reactante de fase aguda, que si yo tengo fiebre, estoy infectado, sangré, me golpeé, pues puede elevarse, ¿no? No solamente en aquel paciente que desarrolla una trombosis, incluso no es un marcador que debamos pedir para sospechar una trombosis. El diagnóstico de una trombosis es por imagen, no con un marcador, en este caso plasmático, que es el dímero D. No, porque hay pacientes que no tienen esa capacidad de inflamar y de incrementar el dímero D como para decir, este dímero siempre nos va a decir que ese paciente tiene cáncer. Por eso es que en mucho sentido, si te sale negativo o normal el dímero, no te excluye el que tengas una trombosis. O si te sale súper alto, tampoco te va a decir ese paciente tiene una trombosis. Por eso es que no es un marcador que específicamente deba llamarnos el decir este paciente sí tiene una trombosis o no tiene una trombosis. Una trombosis se diagnostica con un estudio de imagen. ¿Ok? Ya por último, quiero darles como los mensajes que tenemos o que mi objetivo era que se lleven a la casa. Es que el cáncer, pues es una condición inflamatoria que como ustedes vieron, pues tiene muchos factores de donde favorecer el que se forme una trombosis. El momento inflamatorio, el tratamiento, cómo administramos ese tratamiento, las complicaciones asociadas, el que tengamos una infección, el que tengamos un paciente postrado, en fin, la condición per se de un niño con cáncer, pues es una condición que nos favorece el que se forme un trombo, ¿no? Lo que sí creo es que tenemos que identificar esos factores de riesgo que tenemos que individualizar a nuestros pacientes ciertamente. No todo es una receta de cocina, cada paciente es diferente y cada paciente necesita que evaluemos su caso particularmente, pero creo que el pensar que ese paciente se pueda trombosar y realmente dar ese tratamiento preventivo es posible. La tromboprofilaxis desafortunadamente no te lleva el riesgo a cero de que tengas una trombosis, pero prácticamente te disminuye en el 99% que tengas una trombosis, con un riesgo hemorrágico realmente bajo si cuidamos esas particularidades que ya les mencioné. Yo creo que la prevención en el paciente con cáncer sí es posible. Yo quiero compartirles que la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis tiene un comité específico que se dedica a promover actividades contra la trombosis, del cual tengo la fortuna de ser parte, y que este año por primera vez agregaron contenido pediátrico a esa sección,
justamente en la preocupación de que este problema pues ya se ha expandido y se ha incrementado de manera exponencial. Esa es la página en donde ustedes pueden revisar alguna información, hay artículos, hay sociedades a las cuales pueden visitar, que cada año se tratan de hacer actividades como esta, en donde tratamos de compartir el conocimiento acerca de la trombosis, que México pues ya tiene participando más de 7, 8 años, que como ustedes ven pues se iluminan en el mes de octubre monumentos importantes del país, no solamente de la ciudad. El 16 de octubre en el Instituto Nacional de Pediatría, si ustedes gustan, vamos a tener una actividad educativa, un simposio que va a estar dedicado a la trombosis. Este domingo, Somet tiene una rodada específica en frente del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, en donde también damos información acerca de la trombosis, tratamos de promover estilos de vida saludables, damos información. Si quieren y pueden asistir, sería maravilloso que pudieran compartir estas experiencias con nosotros. Eh, si hubiera dudas o preguntas, la verdad es que yo estaré gustosa de resolverlas. Me parece que esa es la última que tengo. Les dejo mis datos por si hay información. Y bueno, que el 13 de octubre, como ya les mencionaba el doctor Daniel, es el Día Mundial de la Trombosis y que en todo el mundo se desarrollan muchas actividades tratando de promover el conocimiento acerca de la trombosis y tratar de evitar que se forme más trombosis en el mundo, ¿no? Les agradezco muchísimo al habernos invitado a participar en esta actividad y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara, y que súper interesante. Creo que cada vez estamos viendo más o estamos más pendientes de eso. Los tips que nos diste son muy importantes para mejorar la calidad de vida durante el tratamiento y después. No sé si hay alguien una pregunta en el público. Eh, Digo, para los que somos, los que nos formamos solo como oncólogos, yo sé que en muchos países de Latinoamérica son hematoncólogos y esto es mucho más común o mucho más familiar para muchos de ustedes, pero en México, por ejemplo, la formación de hematología y de oncología son diferentes, entonces para los oncólogos nos cuesta un poquito acercarnos a este proceso de trombosis, o no lo entendemos tan fácil, y por eso creo que esta sesión, aprovechando el Día Mundial de la Trombosis, pues es muy importante para que todos tomemos en cuenta esto, les digo, los que no tenemos tanta acercamiento a la hematología desde nuestra formación. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si quieren levantar su mano. No me está llegando, creo que no. Aquí hay varias. Dice, ella hace tromboprofilaxis en todos los niños con cáncer con catéter venoso central, en inducción con una infección intercurrente u otras complicaciones asociadas. O sea, serían las indicaciones para la tromboprofilaxis. Un poco lo que les comentaba es que hasta ahora no es que esté recomendando en todos los niños en inducción con catéter poner una tromboprofilaxis, pero ciertamente si ese niño está inmovilizado en una terapia intensiva o con una infección grave, sobre todo por gram negativos, ese paciente sí sería el ideal para poner tromboprofilaxis. Algo importante que tal vez se me olvidó comentar es la tromboprofilaxis, a diferencia del adulto, que se pone una vez al día. Las dosis de enoxaparina que usamos es de 0,5 a 0,75 dos veces al día por la farmacocinética en el paciente pediátrico, siempre cuidando la cifra plaquetaria, la función renal y el fibrinógeno. Creo que es importante que siempre cuidemos esas situaciones. Y no es que a todos los pacientes con catéter en inducción pongamos tromboprofilaxis, ¿no? Pero si se van agregando factores de riesgo, sí, sería una indicación para empezar tromboprofilaxis. Do- em, Listo. Puede ser. Sí, buenas. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, sí, Sí. sí, claro, adelante. Este, em, si es necesario, o sea, está indicado hacer en el diagnóstico, en el abordaje del paciente con una leucemia,
Si no tiene antecedentes de trombofilia en la familia, pedir la proteína S, proteína C. Al diagnóstico, el dímero D tiene utilidad. Eh, Esa sería una pregunta. Y también cuando hay trombos, cuando hay una trombo, el retiro del catéter está indicado. Y eso también porque algunos cirujanos como que tampoco se sienten muy cómodos. Gracias. Claro, súper, súper bien que nos hayas compartido esta duda porque es algo que ciertamente siempre vivimos. Muchas gracias por la pregunta. El dímero D, como les dije, es un marcador de inflamación. El pedirlo como sospecha de una trombosis, la verdad es que nos ayuda a saber qué tan inflamado este paciente, qué tan inflamado en ese sentido está el paciente. No nos hace un diagnóstico de una trombosis, tampoco nos descarta una trombosis. Por eso es que pedirlo de manera rutinaria, pues no nos ayudaría. Em, el retirar bueno, la trombofilia, perdón. Les digo, hay ciertas particularidades para pedir trombofilia en el paciente trombosado. Nunca se hace de manera aguda y es en aquel paciente que desarrolló una trombosis recurrente o una trombosis en sitios poco habituales o que tiene historia familiar de trombosis, sobre todo en gente joven. Sería así una indicación de estudiar a ese paciente. No solamente C, sino también podríamos pedir S, antitrombina 3, factor 5 de Leiden, homocisteína, en fin, todo lo que mencioné. Y lo del catéter es súper interesante. Yo siempre, y bueno, siempre está recomendado que al menos tengamos, aunque existe un riesgo teórico de que cuando nosotros saquemos ese catéter embolice, sí, embolice el trombo ahí ya formado. Por eso es que se recomienda al menos tener 2 dosis de anticoagulación previa para estabilizar ese coágulo que no se nos mueva, em, para no tener ese riesgo. También es importante mencionar que en algunos centros, por ejemplo, de manera rutinaria, antes de retirar un catéter, se hace un ultrasonido para identificar si tiene o no trombo, ¿no? Ahora, sí, a todos los catéteres que desarrollan trombosis tenemos que retirarlos. No, no es así. Si ese catéter es funcional, podemos seguir utilizándolo, teniendo al paciente anticoagulado. ¿Por qué? Porque si es funcional y yo se lo quito, pues voy a tener que ponerle otro catéter y le doy otro factor de riesgo. Si ese catéter ya no es funcional, entonces sí se sugiere el retirarlo, pero después de 2 dosis de anticoagulación. En este estudio chino que les compartí, es bien interesante que ellos de manera rutinaria siempre hicieron un ultrasonido a los 7 días y luego a los 21 días. A los 7 días, la verdad es que tenían un porcentaje muy pequeñito de trombosis, menos del 5%, pero a los 21 días había un gran porcentaje de pacientes que tenían trombo, 40%, y este, que no tenían sintomatología. Por eso ellos decían, bueno, a lo mejor también el hacer un ultrasonido rutinario después de estas 3 semanas podría ser, sí, una recomendación que los chinos empezaron a sugerir en este artículo, que me pareció muy interesante y que la verdad es que no es tan viejito, es bastante nuevo y junto a una cantidad importante de pacientes, ¿no? Tenemos otra pregunta. En pacientes con trombosis arterial, ¿cuánto es el tiempo indicado de anticoagulación? Siempre los pacientes con una trombosis es de 3 a 6 meses, pero cuando es una trombosis arterial y que puso en peligro una extremidad o en este caso falla cardíaca o una trombosis cerebral, cuando es una cavidad grande siempre se sugiere que sea al menos 6 meses. Por eso en una trombosis cerebral o una trombosis en una tromboembolia pulmonar o en una trombosis en abdomen se sugiere que extiendas ese tratamiento hasta 6 meses. Si tuviste necesidad de usar trombolítico y sobre todo en una trombosis arterial, siempre está sugerido agregar un antiagregante plaquetario porque está involucrado un vaso arterial. Entonces, muchas veces en estos pacientes también tenemos que agregar un antiagregante plaquetario como aspirina o clopidogrel, ¿no?
Muy bien. Dice, la recomendación de continuar la PEJA usando profilaxis en pacientes con antecedente de trombosis se aplica también para pacientes con trombosis en seno cavernoso. Sí, de hecho, o sea, la sugerencia está, tratamos la trombosis 3 a 6 meses y después damos profilaxis cuando vuelves a exponer a ese paciente con asparaginasa durante el tiempo que lo expones y hasta un mes después de que lo expones. ¿Hay alguna escala pronóstica ya validada para riesgo de trombosis en cáncer? En el adulto sí, y se es la escala de Corana. En el paciente pediátrico desafortunadamente no, pero ya hay varios grupos en el mundo, sobre todo en Norteamérica, está ya, Estados Unidos, Canadá está trabajando ya para tener, espero pronto, una escala en la cual podamos basarnos. Pero no, desafortunadamente hasta ahora no tenemos una escala en la cual podamos basarnos, ¿no? Siempre tenemos que identificar estos factores de riesgo e individualizar cada caso que es como muchos centros hacen hasta ahora la tromboprofilaxis en el mundo, en el niño, ¿no? Pues por cuestiones de tiempo, dejamos aquí el webinar muy interesante. Creo que hay muchas preguntas más. Creo que debemos de seguir hablando más de trombosis en cáncer. Y bueno, pues agradecemos mucho a la doctora Mara, desde, como representante de SOMED y por parte de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica. Agradecemos a todos que tengan un mes muy movido para evitar la trombosis y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Mara. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos pronto en el Congreso de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y en los demás webinars de la sociedad. Muchas gracias. Cuídense mucho. A ustedes.